Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sintonía Mercantil. Les habla Patricia Quiñones, miembro del equipo de Derecho Mercantil, y en esta oportunidad será un gusto conversar con ustedes sobre publicidad comparativa. La publicidad comparativa permite a las empresas destacar las ventajas de su oferta frente a la de sus competidores. El comparar precios, características, prestaciones puede ser lícito y beneficioso para el consumidor. Sin embargo, en caso no se respeten los límites establecidos por la normativa, puede tornarse en una actividad que distorsiona el mercado. Entonces, cuando la publicidad comparativa deja de ser información útil para convertirse en un acto de competencia desleal, ¿qué factores deben considerar las empresas antes de lanzar una campaña publicitaria en la que mencionen o evoquen a un competidor? ¿De qué manera responde el ordenamiento jurídico peruano desde el Decreto Legislativo 1044 ante excesos en esta materia? Para conversar sobre estos temas nos acompaña la doctora Pamela Valdivia Arango, abogada por la Universidad San Martín de Porres, con maestría en propiedad intelectual y Derecho de las Tecnologías de la Información por Fordham University School of Law. Actualmente se desempeña como jefa del área de propiedad intelectual y competencia del estudio Bueno Lercari Consultores. Bienvenida, Pamela, es un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Pati. Gracias por la invitación a Sintonía. Como mencionas, soy ahorita jefa del área de PI y competencia desleal. Vemos muchos de esos temas aquí en el estudio y es muy importante que lleven estos temas porque son sumamente importantes porque hay muchas empresas que no tienen el conocimiento o no hacen una revisión previa de su publicidad antes de sacarla al mercado, ¿no? Entonces, eso luego provoca infracciones, provoca denuncias y provoca problemas al final para las empresas, ¿no? Nuevamente, gracias por la invitación y podemos empezar cuando quieran. Gracias a ti, Pamela. Bueno, para comenzar, ¿podrías explicarnos qué es la publicidad comparativa? ¿Está permitida por el Decreto Legislativo 1044? ¿Qué efectos positivos y negativos tiene la publicidad comparativa en el mercado peruano? Bueno, como ya mencionaste al inicio, la publicidad para las empresas es sumamente importante porque es la forma en que las empresas dan a conocer sus productos y servicios al mercado y esto permite una elección veraz, ¿no? Por parte de los consumidores que frente a esta información van a elegir uno u a otro competidor dentro del mercado. Ahora, eh, la publicidad comparativa va a ser lícita siempre y cuando ésta sea objetiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Eh, Cuando nosotros hablamos de publicidad objetiva, quiere decir que cuando uno da una información en una pieza publicitaria, esta tiene que tener un sustento. Si vamos a hablar de algo técnico, ¿no? Como por ejemplo, soy el más veloz en una red de algo, si eres telecom, tienes que tener un sustento previo de que efectivamente eres el más veloz del mercado, ¿no? Porque de lo contrario estarías induciendo error a los consumidores. Entonces, siempre que nosotros hablemos o tratemos de publicidad comparativa, se tiene que de todas maneras tener claims que sean totalmente objetivos. No puede entrar el subjetivismo porque ahí estaríamos entrando en contravención a lo que establece la norma de competencia desleal, ¿no? Claro, Pamela, lo que mencionas es muy importante y nos ayuda a aclarar un poco más la figura de la publicidad comparativa. Entonces, siguiendo con el tema, cabe mencionar que en la publicidad comparativa debe existir una alusión inequívoca a la oferta de un competidor. Entonces, ¿podrías explicarnos la diferencia entre la alusión directa e indirecta? ¿Cómo puede influir la estructura del mercado al momento de determinar si un anuncio alude implícitamente a un competidor? Ujú, es súper fácil. Es implícito si es que lo mencionas directamente. Por ejemplo, yo soy una marca de telefonía móvil y me comparo con la otra. Entonces yo saco mi pieza publicitaria y digo, eh, voy a mencionar, yo soy la red móvil más rápida del Perú, soy mi marca, ¿no? En comparación a la red móvil de la competencia. Pero mencionas a las empresas, ¿no? Entonces ahí estás aludiendo inequívocamente al competidor. Y en esa frase de soy la red móvil más rápida de algo,
tú ya estás objetivizando que parte de tu servicio es el más veloz. Entonces ahí vas a tener que acreditar que tú realmente, objetivamente eres el más veloz en comparación objetivamente del competidor. Y lo tienes que mencionar, ¿no? Alusión inequívoca. La otra puede ser de que des una sugerencia, ¿no? Una sugerencia, si el consumidor ya tiene una idea de un competidor en el mercado por los colores, ¿no? Por el tipo de logotipo, no sé, por un tipo de publicidad que siempre saca ese competidor y tú la agregas en tu pieza publicitaria, es evidente que el consumidor se va a dar cuenta de que te estás haciendo referencia al competidor, ¿no? Es como si yo saco colores, no sé, amarillo y azul, ya sé que es de tal competidor. Si saco colores de tal, eso es hacer una alusión, ¿no? De manera indirecta. Ahora, hubo un caso muy entretenido, en Indecopy sobre este tipo de si hacían alusión o no a la competencia, que es el caso de Win, el de la publicidad de la rata, ¿no? Que Win sacó, pues, su publicidad y mencionó una rata, ¿no? Como haciendo supuestamente alusión de: "Oye, como que los demás competidores, te están, o sea, te están", ¿no? Es un poco ofensiva la frase, ¿no? Pero te están, ya saben ustedes qué. Entonces, ¿y qué hicieron los competidores? Que en este caso fueron, pues, Movistar y Claro, eh, señalaron que se hacían referencia a ellos, ¿no? Cada uno por su cuenta decía: "Ah, no, esta publicidad está comparándose con mi servicio y encima me está denigrando porque está señalando que es una rata", ¿no? Entonces, pero al final, ahí la sala determinó de que no había ninguna alusión inequívoca, ni indirecta, ni de ningún tipo, porque que se ponga en una publicidad una rata no quiere decir necesariamente que se esté refiriendo al servicio de una empresa en particular, ¿no? A menos que la misma empresa se califique como tal, que en este caso, pues, no creo, ¿no? Entonces, ahí hubieron varios otros factores, ¿no? Que ya hablaremos de eso más adelante, pero, eh, es un poco el ejemplo que les doy de cuándo sería alusión inequívoca, cuándo sería indirecta, pero es más o menos así. Claro, en realidad cuando en un mercado hay muchos competidores, a veces es difícil determinar que uno Así es. solo de ellos ha sido al que se ha hecho referencia en la Así es. publicidad. ¿Verdad? Mencionaste también que si es un mercado cerrado, ahí sí es más evidente, ¿no? Si solo somos 2 competidores en el mercado y hago algún tipo de alusión a algo, entonces definitivamente me estoy refiriendo a ti, ¿no? Porque estamos compitiendo en el mercado. No me voy a referir si vendo automóviles y somos 2 en el mercado y saco una publicidad comparando, entonces obviamente voy a compararte a ti, me voy a comparar contigo, porque me tengo que comparar con el competidor. No me puedo comparar con otro tipo de mercado, otro tipo de producto, otro tipo de servicio, ¿no? Entonces, es más difícil ver el tema de la alusión indirecta si es que es un mercado más grande, ¿no? En un mercado más pequeño sí es más fácil entenderlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un mercado más grande. En telefonía son como 4 competidores, hasta un poco más de competidores, ¿no? Entonces, eh, era bien difícil, no era evidente, de que se estaban haciendo referencia a una empresa en particular, ¿no? Ya que las empresas ya han considerado, ¿no? Que se hacían referencia a ellos por la rata, bueno, ya es un tema de ellas, pero no se dio eso, ¿no? Es verdad, depende mucho del mercado, de cuántos competidores hay para determinar qué tan riesgosa puede llegar a ser la publicidad que se está generando. Ujú. Y bueno, ahora bien, el decreto legislativo 1044 admite la publicidad comparativa siempre que las afirmaciones sean verdaderas, exactas y pertinentes. ¿Podría explicarnos en qué consisten estos requisitos? ¿Qué afirmaciones suelen generar mayor riesgo para las empresas? Ujú. Mira, en cuanto a los requisitos, si hablamos de veracidad, como ya había mencionado, veraz quiere decir de que tú tengas, de que sea cierto, ¿no? De lo que tú estás diciendo realmente sea cierto y tengas el sustento de ello. Entonces, si yo voy a dar una información al mercado, yo tengo que tener, y como es objetivo, yo tengo que tener mi informe técnico de que efectivamente, no sé, mi sacagrasa es 90% más efectivo que el del mercado. O si mi red móvil es la más veloz en su vida que el del competidor, ¿no? Entonces tiene que ser veraz, o sea, cierto y comprobable, ¿no? Y tiene que ser previo a la emisión de la publicidad, siempre. No podemos presentar ni tener pruebas posteriores a la emisión de la publicidad. Siempre tiene que ser con anterioridad. Cuando hablamos de exactitud, es que esta información no vaya a generar engaño o error a los consumidores, ¿no? Es decir,
si yo me voy a comparar contigo y voy a decir, oye, yo soy, no sé, pues, 80% más efectivo sacando la grasa que tu producto, acá está el informe, revísalo, o sea, lo pongo todo en la publicidad y el consumidor puede entrar y puede verlo. Entonces ahí estoy diciendo, verás, porque está el informe y exacto, porque lo pueden revisar y van a verificar que efectivamente sí, el mío es más, saca más grasa que el tuyo, ¿no? Y finalmente con pertinencia es que tiene que ser una comparación homogénea. Es decir, yo tengo que comparar la característica de mi producto que es comparable con la tuya, ¿no? Entonces, si seguimos en el ejemplo del sacagrasa, yo estoy comparando el efecto de sacar grasa de mi producto del tuyo. No estoy comparando otra cosa, no estoy diciendo soy más ecológico, eco-friendly, no sé, no estoy diciendo vengo en distintos colores o mi presentación es más práctica, no. O sea, estoy siendo objetos, porque una cosa es que yo diga, eh, saco 90%, 80% más la grasa frente al tuyo que es practifácil, o sea, se abre fácil. O sea, no hay homogeneidad. Entonces, la pertinencia se basa en la homogeneidad de la comparación. Tenemos que estar por igual, ¿no? Entonces, es importante cuando nosotros vamos a elaborar un claim para una publicidad, tener en cuenta que si vamos a hacer comparación y vamos a aludir al competidor, tenemos que tener claro estos 3 puntos, ¿no? Y tener el sustento. ¿Por qué? Porque apenas salga esa publicidad, la empresa competidora va a tratar de cuestionar, ¿no? Entonces, si tú estás en orden y has cumplido con tus principios, tienes tu sustento técnico y todo, sales sin ningún problema, ¿no? Porque estás cumpliendo la norma finalmente. Claro, Ujú. como mencionas, es importante tener la prueba previa de lo que Así uno va a es. afirmar y no escaparse de los límites de lo que uno puede afirmar en base a lo que objetivamente tiene probado. Así es. Y tratar de evitar usar frases como soy el mejor de todos o soy el precio más alto, el precio más bajo, ¿no? O sea, cosas que o sea, todo que sea subjetivo Ujú. es lo que finalmente te va a tener problemas, ¿no? Entonces, tratar de evitar usar ese tipo de frases en los claims. Bueno, justamente para ahondar en el cognitivo que acabas de mencionar, en la práctica, muchas campañas comparativas se basan en afirmaciones como somos mejores, tenemos el mejor precio o somos los más rápidos. ¿Qué nivel de sustento debe tener una empresa para respaldar este tipo de afirmaciones y evitar contingencias legales? Es que ahí en verdad, mira, y ya aterrizándolo a casos que justo hace poco vi uno en que hacía referencia a que eran los mejores ay, no me acuerdo en qué era, pero cuando tú haces referencia a que eres el mejor de algo en el mercado, y te vas a comparar, ya caíste en infracción. O sea, es bien difícil de que tú puedas tener un sustento técnico de que seas o sea, a menos que tú digas, soy el mejor en, no sé, en lavavajillas del Perú, comprobado por un estudio de mercado. O sea, si tú tienes un estudio de mercado que compruebe de que se ha hecho encuestas o algo a distintas personas en un radio grande, ¿no? Tú podrías sustentar, ok, entonces ustedes sí son los mejores en lavavajillas para determinado sector, ¿no? Entonces, hay que ser bien, bien delicados al momento de elaborar el claim y utilizar este tipo de frases que realmente son totalmente subjetivas. Pero si las elaboras un poquito más y las agregas un poquito más de lo mejor de algo, Ujú. no lo dejas en la nebulosa como que el mejor del mercado, no. El mejor en, no sé, efectividad, el mejor en, eh, no sé, en rapidez. Y tienes el sustento, entonces podrías calzar dentro de la objetividad, ¿no? Entonces, porque esas frases son totalmente subjetivas. Es verdad. Porque es la percepción de la persona. O sea, si tú dices que eres el mejor, yo puedo pensar, ya usé tu servicio, pero me parece que eres normal. Otra persona puede decir, yo usé tu servicio y sí, me parece que eres el mejor. ¿No? Es totalmente subjetivo. No tienes cómo medir. ¿No? Entonces, la Claro. objetividad se basa en medir. Y si no puedes medir, entonces no puedes probar, ¿no? Claro, finalmente la publicidad comparativa debe ser objetiva y Así como es. mencionamos, puede Totalmente. probar las afirmaciones que se están diciendo. Así es. Entonces, por ejemplo, decir somos el mejor sabor es algo absolutamente subjetivo Subjetivo. y muy complicado, si no es imposible de probar. Claro. Si vas a decir, somos el mejor sabor de, no sé, una sopa instantánea, en comparación de la otra sopa instantánea, es ya, pero ¿cuál es su sustento? ¿En qué te basas para señalar de que tú eres el mejor en sabor?
¿Quién te ha dicho que eres el mejor? ¿Ha habido un estudio técnico de mercado, ¿no? ¿En qué te basas para señalar eso? Entonces, si tú llevas este caso a Indecopi, Indecopi te va a decir, es una frase totalmente subjetiva, porque lo que opine A, B, C, D va a ser distinto, ¿no? Entonces, y no tienes cómo objetivizar ahí, cómo mides, ¿no? A menos que hagas, como te digo, ¿no? Una encuesta, ¿no? Previa, hagas un análisis, hagas un informe, ¿no? Tratar de objetivizar la frase. Siempre en policía comparativa hay que tratar de objetivizar, tiene que ser 100% objetivo. Tu afirmación, la afirmación que estás haciendo de la competencia. O sea, ambas tienen que ser objetivas, porque yo no voy a decir, soy el más veloz del Perú y saco mi informe en comparación de ellos que no lo son. Ah, pero tienes que tener también un sustento para la competencia. No puede quedar en el aire. O sea, cuando hablamos de objetividad, tiene que ser para ambas partes, para ambos lados, dentro del claim. Claro. No puedo entrar yo con una frase objetiva y dejar a la subjetividad la comparación con mi competidor. Ambos tienen que ser objetivos y comprobables, ¿no? Claro, Camila, es muy interesante y muy importante todo lo que mencionas para que las empresas puedan evitar multas Sí. por parte de la autoridad. Entonces, pasando a otro aspecto importante, considera que la publicidad comparativa puede presentar zonas de convergencia con otras modalidades de competencia desleal, como los actos de denigración o la explotación indebida de la reputación ajena. ¿Pueden esas infracciones configurarse de manera simultánea? Sí, claro que sí. O sea, pondría de ejemplo el caso de la rata de Wing, porque imaginemos que el caso sí hubiese procedido y que de cierta forma en el mensaje de la rata hubiese salido algún color alusivo, vamos a decir claro, ¿ya? Algún rojo con blanco, ¿no? O la rata vestida con colores de claro, o se menciona de cierta forma algo sobre claro. Imaginemos, ¿no? Ujú. Y objetivizamos, ¿ya? Imaginemos que estamos objetivizando el anuncio. ¿Ya? En ese caso, si yo fuese claro, yo podría denunciar, uno, por me estás comparándote conmigo y encima me estás denigrando, porque frente al mercado me estás poniendo a mí como un competidor que es el peor de lo peor. O sea, porque la connotación que tiene la rata para las personas es que es algo inferior, ¿no? No lo ven como algo bueno, como algo confiable, ¿no? Al contrario, ya tiene una connotación en la moralidad de las personas distinta, negativa, ¿no? Entonces, si tú vas a lanzar una publicidad en la cual me vas a comparar a mí con una rata o el servicio que doy con una rata, uno, me estás denigrando. Otro, estás utilizando o estás aprovechándote tú que eres un competidor chico, ¿no? Con el reconocimiento que yo he ganado en el mercado, porque la gente me conoce, o sea, soy claro, ¿no? O soy Entel, o soy, no sé, o Movistar, no sé, o sea, soy de las telecom más conocidas. Pero si eres una que está entrando y haces ese tipo de publicidad, obviamente te estás colgando de mí y estás aprovechándote de mi reputación. O sea, te estás comparando conmigo, probablemente en servicios que no, ni siquiera estamos de manera homogénea, probablemente, ¿no? Estás denigrándome porque me estás poniendo a mí como si yo fuese o sea, lo peor de lo peor en servicio. Y tercero, te estás aprovechando de la reputación que yo he ganado a lo largo de los años frente a los consumidores. ¿Por qué? Porque cuando el consumidor ve esta pieza publicitaria, lo primero que va a pensar es, oye, ¿te acuerdas del anuncio de la rata? De qué empresa era? Ah, de tal, ¿no? Claro. Entonces, al toque lo va a asociar y va a decir, ah, mira, este es una nueva empresa en el mercado, a ver, veamos qué tal. Entonces, ahí, si fuese objetivo ese caso, calzarían los 3 perfectamente, ¿no? Que es un poco lo que lo que trataron de hacer en su momento Claro y Movistar, pero al final o sea, dijeron que no, porque como no hay alusión, no hay comparación, y por lo tanto, como no los mencionan ni nada, entonces ahí no había caso, y cuando no hay caso, ni siquiera hay un tema de denigración ni de, aprovechamiento de reputación ajena, ¿no? Pero podría pasar si es que en el caso se ve estos 3 elementos, ¿no? Claro, en el famoso caso Win, en realidad el problema fue que no se logró identificar Así es, al competidor al que se estaba haciendo alusión, ya así que en es, el mercado habían muchos otros competidores. así es. Entonces, pero en realidad la propaganda sí mostraba, como mencionas, a una rata, que es Ujú, algo que se puede considerar denigratorio, así e es. incluso al ser una empresa que está entrando al mercado, se puede considerar que tal vez hay una explotación indebida de la reputación, que Ujú, ya han formado otras empresas consolidadas como lo son Claro o Movistar. ujú, Y bueno, para finalizar,
Desde una perspectiva práctica, ¿qué recomendaciones daría a las empresas que desean implementar una campaña de publicidad comparativa? Ya, aquí es sumamente importante porque es algo que nosotros constantemente conversamos con los head de los legales de las empresas, ¿no? De los clientes, y es el hecho de que tiene que haber una conversación constante con marketing, ¿no? Entonces, siempre antes de sacar piezas publicitarias, analizarlas y tener en claro que si vas a hacer una publicidad comparativa y no encontrarte dentro del supuesto de la norma en la cual estás en una infracción, es primero los claims y las frases tienen que ser objetivas. Si vas a comparar tu oferta con la del competidor, tiene que ser totalmente objetivo lo que tú vas a decir sobre ti y con lo que te vas a comparar con el competidor. Uno, mencionarlo. Tienes que mencionarlo para que sea comparativo, ¿no? O hacer alusión al que te refieres al competidor. Segundo, cada frase objetiva que tú menciones tiene que tener un sustento técnico previo, de todas maneras, y tiene que ser antes de la emisión de la publicidad, ¿no? Em, y tercero, acuérdense de los principios de que tiene que ser veraz, tiene que ser exacto y pertinente, ¿no? Una vez que tengas todo eso, verificas, haces una revisión de tu pieza publicitaria, porque claro, una cosa es el claim que tú saques y otra cosa es lo que vaya saliendo luego en redes sociales, dependiendo cuán masivo sea tu campaña publicitaria, ¿no? Entonces, uno, eso que esté aprobado y luego ir revisando periódicamente las piezas publicitarias que vayas sacando posterior a la emisión de la primera pieza, ¿no? Para que sigas cumpliendo con, con la objetividad que te implica hacer una publicidad comparativa, ¿no? Sobre todo en campañas, porque una pieza publicitaria es mucho más fácil de revisar, verificar de que estés cumpliendo la norma y sacar. Pero cuando estamos en campañas es mucho más difícil porque, claro, tienes tu pieza grande y luego empiezan a salir, como que nosotros le decimos mini publicidades, ¿no? Mini claims, y salen libres, salen y salen y salen, ¿no? Entonces, ya después tú te das cuenta, oye, pero esto no está alineado a la campaña, esto no está alineado, ¿no? Entonces, hay que revisar el inicio y luego, posteriormente, cómo van saliendo las demás piezas publicitarias que forman parte de la campaña finalmente, ¿no? Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Es muy importante para evitar justo infracciones y evitar denuncias también, pues, ¿no? Claro. Porque las denuncias pueden ser hasta de oficio, o sea, Indecopy puede inclusive hasta denunciar de oficio si ve que algo no está conforme a la norma, ¿no? Es verdad, ni siquiera es necesario que el competidor te Ujú, denuncie para que inicie un procedimiento administrativo por estos temas. así es. Entonces, muchas gracias por toda la información que nos has compartido. Es muy interesante lo que hemos conversado hoy. También agradecemos a nuestra audiencia por mirar el podcast y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a continuar viendo los episodios de Sintonía Mercantil. Muchas gracias, Pamela. No, gracias a ustedes. Gracias, cuídense. Adiós. Hasta luego.